¿Qué tal, comunidad de Health Manager? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con María del Rosario Extepán Lara. Ella es médico especialista en pediatría. Vamos a hablar de peso y talla baja en niños. Quédate con nosotros y recuerda suscribirte a nuestro canal para resolver todas esas dudas en distintos temas de la salud. Estás con Health Manager. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho tu espacio para poderme acercar a los papás y resolver algunas de sus dudas más comunes respecto a este tema. La verdad es que son preguntas que nos han llegado y nos gustaría resolver, entre ellas justamente por qué mi hijo no crece. Sí, claro. Generalmente esa pregunta llegan a hacerla al consultorio los papás. Es una de las primeras preguntas que tienen cuando ven que siempre está el bebé con la misma ropita durante 3-6 meses y no crece. Y bueno, es parte de nuestra consulta diaria y de las comunes en pediatría. ¿Y cuál sería una causa de las más comunes, como lo comenta, de un niño a una niña que no crece? Bueno, hay diferentes orígenes del peso y talla baja durante el primer año. Generalmente son de origen de alguna enfermedad oculta, por ejemplo, alguna infección urinaria, y hay otras que son, por ejemplo, factores al nacer, prematurez, en el primer año, ¿no? Hay dos causas, una que sea que el paciente traiga genéticamente o hereditariamente una carga que produzca el origen de la peso y talla baja, y la otra es una externa. Por ejemplo, una externa sería una mala nutrición, y una interna sería que el niño tenga una enfermedad genética, ¿no? Por ejemplo, algunos síndromes son raros, o por ejemplo una alteración en su riñón que hace que no se absorban los nutrientes. Son dos orígenes, ¿no? Una del paciente y una externa. Las externas, pues esas más que nada son psicosociales o medidas higiénico-dietéticas. Por ejemplo, la mamá solo da una sola fuente de proteína o no da la cantidad suficiente de grasa y carbohidrato. Esas son las más simples. Las más serias que ya digamos, se tienen que estudiar, son cuando encuentras en un chiquito en tu exploración normal que lleva 3 meses un bebé de menos de 1 año sin crecer, ¿no? Generalmente eso ya nos alerta a los pediatras de que algo está sucediendo. Cuando en los primeros 4 meses el bebé debe de ganar 750 gramos por mes, eso es lo que se gana mínimo, ¿no? Cuando están alimentados al seno materno, a veces es un poco más, pero eso es lo normal, lo mínimo que debe de ganar. En el siguiente cuatrimestre, 500 gramos. Y en el tercer cuatrimestre, 250 gramos hasta los 2 años, ¿sí? Entonces, eso nos da como una idea de cuánto debe de ganar mi niño, y eso se hace en el chequeo pediátrico del primer año de vida. Ya cuando vemos que esto ya pasó el chiquito, sus primeros 2-3 años, todo va normal, pero estamos viendo que en su siguiente chequeo no me creció en 6 meses, tengo que hacer todo un interrogatorio a los papás de qué está comiendo, ha presentado alguna enfermedad durante ese lapso que esté afectando el desarrollo adecuado del niño, ¿no? Una de las causas más comunes en niños es la infección de vías urinarias oculta, porque no te da ningún síntoma. Otro causa común es el reflujo, la enfermedad por reflujo, y la otra también muy común es la alergia alimentaria, que la alergia alimentaria hace que no absorban nutrientes adecuadamente, y entonces aunque el niño tenga una dieta adecuada, los nutrientes no se están absorbiendo. Que dices que mi niño come verdura, fruta, carne, todo, pero resulta que no absorbe los nutrientes y no me gana peso, ¿no? Entonces esas son como que las 3 causas en los niños menores de 3 años. En los niños mayores de 3 años puede ser generalmente una mala dieta, por ejemplo, que estén con alimentos procesados, exceso de calorías, porque el hecho de ahorita comer tanto industrializado hace que no me coma a lo mejor más
frutas, verduras, generalmente. Y ya en la edad, arriba de los 8 años, la más común ya son endócrinas, ¿no? Un niño con deficiencia de hormona de crecimiento o una pubertad precoz o enfermedades incluso pues más serias, que puede ser una enfermedad, una leucemia, una anemia. Esas son causas, digamos, de acuerdo a los grupos de edad, pero la más común en la primera infancia es las infecciones ocultas en los niños. Es lo que más vemos en consulta. María, ¿qué es la talla blanca familiar? La talla blanco familiar, por ejemplo, cuando el pediatra hace unas mediciones, es la talla que es promedio que se saca entre el papá, la talla del papá, la talla de la mamá. Se hace una regla. De hecho, lo que hacemos es, si por ejemplo la mamá tiene unos 60 y el papá unos 80, se suman esas dos tallas. Si es mujer, se resta menos 13 entre 2. Esa es una fórmula. Y te predice qué talla futura puede tener tu niño. En el caso del varón es la talla de la madre y más la talla del padre más 13 entre 2. Y hay un margen que es más o menos 4 centímetros, ¿no? Entonces, eso te da una idea de qué talla futura o pronóstico puede tener ese niño o niña. Claro que eso es un predictorio, pero también cuenta su gráfica del percentil, que son las gráficas que vemos a veces en las cartillas o en los libritos que nos da el pediatra. Vienen unas gráficas que generalmente nos basamos en la OMS, que es la mundial, o la CDC, que es la de Estados Unidos, pero generalmente es la OMS. Vienen las cartillas que nos da incluso el gobierno, las cartillas que te dan en el centro de salud. Ahí, y viene ese percentil, te indica, por ejemplo, si un chiquito siempre se ha manejado en el percentil 25, pues vemos la velocidad, ¿no? Si vemos que ese chiquito está siempre por debajo porque fue prematuro, se miden dos cosas, la velocidad de crecimiento y se mide lo que entra en la gráfica. Son varias cosas junto con la talla blanco familiar que se juntan para nosotros predecir si ese niño tiene un pronóstico o potencial futuro alto o bajo, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a nosotros y son las fórmulas que usamos en pediatría para saber si todo va bien en crecimiento de peso y talla en un niño o en una niña. ¿Y hay una talla y peso en específico del niño o niña que debe ganar durante el primer año? Sí. Por ejemplo, lo que te decía anteriormente, ¿no? Son en el primer mes de vida, los primeros 4 meses son 750 gramos. Okay. En el siguiente cuatrimestre son 500, en los siguientes 250 hasta los 2 años. Y después de ahí, por ejemplo, en centímetros, generalmente ganan más de 10, de hecho son 28 centímetros en los primeros 2 años y posteriormente lo van realizando 6 centímetros anuales, ¿sí? Eso es un promedio normal en cualquier niño sano y cuando es alerta, obviamente cuando está abajo de 5 centímetros por año es cuando decimos algo no va bien con ese chiquito. Ahí empiezan las sospechas, ¿no? De la deficiencia de hormonas. Exacto. Ajá, entonces en el primer año de vida es muy diferente, o en los primeros 2 años, que después ya cuando el niño entra al kinder vemos un decremento, o sea, disminución en esa velocidad y luego se vuelve a acelerar a los 10 años, ¿sí? O sea, como que de los 3 años a los 10 años hay 6 centímetros por año, pero ya a los 10 años todo cambia, porque empieza las hormonas, la pubertad, entonces viene ahora sí un aceleramiento en el crecimiento que está determinado de acuerdo a las hormonas sexuales, a la genética de la familia, que si los papás son bajitos, son altos, pero prácticamente así es como todas las etapas, ¿no? La infancia temprana, la infancia, las 3 diferentes infancias y luego la
prepubertad y la pubertad. En los varones pueden crecer todavía hasta los 20 años y en las mujeres generalmente pues para a los 14, ¿no? Hay que estar como al pendiente de estas gráficas que nos están marcando el crecimiento, ¿no? Estarlos checando. Sí, en el primer año de vida es muy, muy importante. De hecho, un bebé que nace de 3 kilos, lo normal es que al mes gane de 750 gramos hasta 1 kilo. Y si tú ves un bebé que nace de 3 kilos en 4 meses, pues ya te pesa casi 8, ¿no? Entonces, cuando ves que tu chiquito no está creciendo, ahí por eso se vigila mucho el primer año de vida. En el segundo año también es importante, pero el primer año de vida es muy, muy importante saber que esté ganando adecuadamente el peso, porque es la fase de mayor crecimiento del ser humano, los primeros 4 meses. Y es para saber y predecir que no haya una enfermedad grave y que nos vaya a bajar el potencial de crecimiento de peso y talla ya cuando sea mayor, ¿no? Cuando están pasando por este tipo de situaciones, ¿suplementas algo en especial, hablando de suplementos alimenticios o vitaminas? Por ejemplo, en el primer año de vida, generalmente suplementamos con vitamina A, C, D y hierro. Son como que las básicas y desgraciadamente a nivel mundial hay una deficiencia de vitamina D. En algunos países solo suplementan vitamina D porque tenemos esa deficiencia que también repercute en el crecimiento, pero en México lo que usamos es las 4, vitamina A, C, D y hierro. A los 4 meses hay una deficiencia, se le llama anemia del recién nacido, porque empiezan ellos a producir sus propias reservas de hierro, antes se apoyaron de las maternas, y es cuando baja la hemoglobina. Por eso, si ven, los primeros 4 meses el pediatra viene o el neonatólogo dice, quiero que le des hierro a tu bebé. Es para evitar eso, y eso, la anemia en el niño pequeño nos detiene el desarrollo de peso y talla. Si no lo suplementamos, vamos a ver como entre el 7 y 9 mes una disminución en el peso, ¿no? Entonces, por eso como que la medicina preventiva te ayuda mucho a evitar eso, ¿no? No tratar al paciente, sino evitar que el paciente llegue a tener una deficiencia de talla o de peso durante su vida. María, hablabas de la hormona de crecimiento. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la hormona de crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento es ahora sí que una proteína que lo que hace es estimular el crecimiento celular y de tejidos. Por ejemplo, en la infancia ayuda a que se hagan depósitos en los centros de crecimiento óseo y se estimule el crecimiento. En los adultos lo que sucede es la hormona que nos mantiene joven, ¿no? Entonces hace otros efectos en el adulto, pero en la infancia, en los niños, hace que crezcan y que sus células sigan creciendo, porque nos ayuda no nada más a crecer en los huesos, sino en a nivel de los tejidos. Y esa hormona tiene que ser transportada por otras sustancias que precisamente son transportadores de la hormona, porque la hormona no hace el trabajo sola, sino hay que acarrearla y llevarla a los tejidos correctos para que se haga el factor de crecimiento. Uh-huh. También se le conoce como somatotropina o GH, tiene varios nombres la hormona de crecimiento. ¿Habrá algún dato de alerta que te identifique que mi hijo está bajo de peso y de talla? Sí, por ejemplo, en una consulta normal, siempre en pediatría se maneja la medición de peso y talla, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, aunque sea un paciente que nunca hayamos visto, tenemos que graficarlo y automáticamente en la gráfica me aparecen los percentiles. Entonces es muy importante que esto se haga en la consulta con el pediatra, aunque no sea tu pediatra de cabecera, siempre es bueno
que se mida la talla, ¿verdad? Porque si es un niño sano, pues generalmente no va a ir tan seguido como un chiquito que está yendo constantemente a consulta. Entonces, sí es importante estas gráficas y graficar. Es como, para nosotros los pediatras, es como parte del chequeo, es ya algo que se hace de rutina. ¿Repercute de alguna manera si están bajos en talla y peso, altera el patrón del sueño? Bueno, el patrón del sueño, por ejemplo, hay un ciclo que se llama ciclo circadiano. El ciclo circadiano es cómo trabajan las hormonas, ¿no? Es un ciclo que empieza en la mañana y termina en la noche, e incluso son procesos que tienen que ver a nivel hormonal. Generalmente los niños deben de dormir antes de las 9 de la noche para que tengan una liberación adecuada de la hormona del crecimiento y lograr un sueño profundo en la noche para no estar interrumpiendo, porque son pulsos de hormona de crecimiento. Entonces, cuando tenemos un chiquito que no está durmiendo adecuadamente, ya sea, por ejemplo, un factor alérgico que ronca y que duerme con la boca abierta, y entonces no llega a ser un sueño profundo, pues vamos a notar un niño irritable, a lo mejor ahí es el primer dato, ¿no? De que, oiga señora, no ha crecido este chiquito en los últimos 6 meses o en el último año adecuadamente. Nosotros tenemos que interrogar si está durmiendo bien, a qué horas está durmiendo. Ahorita, actualmente, pues están los patrones alterados por la pandemia y estamos con mucha estimulación visual con la computadora, con las clases en línea, con los videojuegos. Entonces los niños están muy acelerados en la tarde, a las 6, 7, y se les dificulta dormir por la noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Yo lo que sugiero es no videojuegos después de las 6:30 de la tarde, en general, ver cosas más relajantes y que no estimulen visualmente, porque el solo hecho de estar enfrente de una computadora te quita el sueño, o estar enfrente de un celular. Y en los chiquitos, pues, como dicen, se duermen a veces no por cansancio, sino por aburrimiento. Y si está muy divertido lo que están viendo o lo que están jugando, pues no tienen ganas de dormir. Y actualmente los suplementos que usamos para ayudar un poco es la melatonina, claro, bajo supervisión médica de su pediatra. También los adultos lo hemos usado, pero sí es muy, muy importante el patrón del sueño en la infancia. La verdad es que te determina el carácter que vas a tener al otro día. Si el niño está siempre en estado de alerta, es que el niño no para, siempre está jugando, parece que nunca se cansa. Pues sí, porque si estás en estado de alerta con adrenalina, pues pareciera como si tuvieras mucha energía, pero quiere decir que estás realmente muy cansado, pero no puedes dormir. En los niños pasa eso, ¿eh? Entonces es importante hacerles una buena higiene del sueño, dormir antes de las 9 de la noche. Obviamente, si es un niño muy pequeño, puede dormirse 7:30, 8, pero lo ideal es antes de las 9 de la noche. Oye, María, y por ejemplo, si mi hijo no está creciendo, ¿ya tengo que ir con un especialista, un endocrinólogo, o qué tengo que hacer? Bueno, en los datos de alerta, por ejemplo, si tú siempre vas a tu chequeo pediátrico y siempre ha estado bien tu niño, y resulta que en los últimos 6 meses no creció nada, está estancado, primero, la primera opción es, bueno, detectar datos, ¿no? De adecuado sueño, adecuada alimentación, que no haya ninguna enfermedad de base que esté sufriendo en ese momento, incluso que no haya datos de depresión, ansiedad en el niño, bullying, porque hay una cosa que se llama enanismo psicosocial. El enanismo psicosocial, que esa me faltó mencionar como una de las causas de peso y talla baja. Si tú tienes a un niño muy triste y deprimido, no va a crecer adecuadamente, ¿sí? No va a crecer. ¿Por qué? Porque no se está desarrollando a nivel cognitivo, y aparte porque puede caer incluso, hay estados de inmunosupresión en los niños cuando están bajo un estrés excesivo, ya sea físicos, abuso sexual, o ambiente no adecuado, o un ambiente muy negligente por parte de los padres. Entonces no hay un desarrollo, por eso en el niño se tiene que tener un ambiente adecuado.
Si tú descartas todo eso en la consulta pediátrica, digamos en la de tu primer contacto con tu médico de cabecera, y dices, pues doctora, no, pues se la pasa muy bien, es un ambiente amoroso, tiene buena nutrición, hace deporte, duerme temprano, o sea, no hay una causa que tú veas. Ahí es donde empiezas a hacer las mediciones que te comenté, le empiezas a graficar y ves que no hay una causa. Ahí es donde decimos, no hay por qué este niño no crezca. Es cuando empezamos a hacer ya los estudios de sangre, por ejemplo, usamos una que se llama radiografía de muñeca, que es para saber la edad ósea del niño. Y si la edad ósea está muy retrasada, generalmente ahí, digamos, nos determina si es nada más un retraso que tuvo el chiquito en una etapa, es hereditaria. Por ejemplo, si la mamá se desarrolló muy tarde, la niña se va a desarrollar tarde. Si el papá también, eso se hereda, el niño, todo eso se tiene que interrogar, ¿no? Pero cuando tú dices, pues todo iba bien, doctora, y el último año no creció, ahí es donde es un foquito rojo, donde se hacen los estudios, los pediatras y los neonatólogos que generalmente vemos a los chiquitos, lo que hacemos es, ¿sabes qué? Salió alterado tu estudio, hay que irse con un especialista, puede ser un endocrino en caso de que estemos sospechando una deficiencia de hormona de crecimiento, incluso a veces detectamos que trae una alteración renal, entonces en el riñón se absorbe calcio, fósforo, magnesio, que tienen que ver con todo lo que es la fijación de calcio al hueso. Si está alterado, ahí se va con un nefrólogo, ¿sí? Si vemos que no, pues doctora, tiene una alteración de una anemia, entonces lo mandamos al hematólogo, pero todo se detecta, digamos, que en la consulta pediátrica. Por eso es importante los chequeos, de que dices, bueno, pero es que mi niño siempre está sano y entonces, pues yo lo veo muy bien y todo, perfecto, pero por lo menos en el primer año, sin falta acudir a tus consultas y después por lo menos 3 veces por año, por lo menos, llevar a tu niño para que no te agarre por sorpresa de que, pues es que hubiéramos llevado al niño antes, los hubieras, pues no existen. Entonces lo importante es eso, ¿no? De seguir a tu niño checándolo, aunque sea un niño sano, pero por lo menos cuando ya tiene 3 años, por lo menos 3 veces al pediatra y ahí se detectan. Y generalmente entre más temprano se detecte la enfermedad o el motivo de que no crece tu bebé o tu niño, es de fácil resolución que cuando ya tenemos a una mamá que mi niño tiene 12 y fíjese que pues mide 1.39, 1.40, vamos un poco tarde, ¿no? Entonces ya nos queda poco tiempo para poder recuperar esa talla y ese peso en ese niño. ¿Algo que se me esté yendo relevante para poderlo compartir? Bueno, pues aquí lo importante es en el peso y la talla es ser preventivos y que suene trillado, la nutrición en pediatría es muy, muy importante porque determina, como dicen, qué herramientas y qué lo que le damos de comer al niño es la base fundamental de su futuro, ¿no? Por ejemplo, si es una dieta balanceada, rica en proteína y rica en vegetales, frutas, lo más natural posible, ese niño tiene mejor inmunología, o sea, tiene mayores defensas contra enfermedades. Las enfermedades son un enemigo para que un niño se desarrolle bien, ¿no? Entonces, si un niño se me está enfermando, pues siempre va a haber la duda de, pues si no crece por eso. Entonces, los chequeos, la nutrición, el estado de su ambiente, por ejemplo, el entorno, lo que mencionábamos antes del programa, ¿no? Yo decido el colecho, pues eso es darle amor y felicidad a tu hijo, ¿no? Es darle el amor y el apego sano al niño, es parte de su ambiente. Entonces, lo que nos causa conflicto, por ejemplo, hay mamás, como decías, ¿no? Yo lo quiero que sea independiente y todo, pero siempre que esté rodeado de amor.
las cosas que nos funcionan como papás, esas son las mejores para nuestros hijos. Si a mí me funciona darle de comer fruta y verdura no procesada, lo más natural que yo le pueda dar, va a ser lo mejor para mi hijo. Pero tampoco tengo que ir a cultivar yo la calabaza y la zanahoria para que esté yo segura que no tiene pesticidas. No, o sea, podemos adaptarnos, ¿no? Si tengo las opciones de hacerlo lo más natural posible, lo hago. Si en este momento no lo puedo hacer, bueno, tratar de hacerlo, pero tampoco caer en el extremismo de no, es que eso no lo puede comer. Los extremos nunca son buenos, siempre hay que tratar de balancear. Si una mamá está estresada, el niño va a estar estresado. Si una mamá está ansiosa o el papá está ansioso, el niño también. Entonces, es importante que los papás den ese ambiente seguro y saludable a tu niño. O sea, y ahorita pues es difícil con la pandemia, pero es importante que se cuide también el ambiente psicosocial de los niños para que tengan un crecimiento adecuado. Entonces, no te preocupes, como dicen, la intuición también materna cuenta mucho. Cuando tú dices, creo que yo estoy haciendo bien, está bien. O sea, y los pediatras, ¿qué hacemos? Facilitar a los papás el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, no es que vayamos a enseñarles por completo, ¿no? Los papás también, como dicen, aportan mucho del estilo de crianza y nosotros somos guías para los papás a nivel físico, mental y espiritual, incluso a veces de las familias, ¿no? Porque también es todo un entorno. Y aquí lo importante ahorita y sobre todo con la pandemia es tratar de hacer un balance, no ponernos unos estándares de lo quiero alimentar con el mejor alimento que exista, no, es lo que hay en casa y es lo mejor que le puedo dar, hacer uso de ello y no vivir bajo un estrés que ya estamos viviendo y darles más estrés a los niños, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho y aparte, si tú llevas a tu bebé a su chequeo, pues 2 personas están vigilando la salud de tu niño, tú, tu esposo y su doctor, ¿no? Entonces, no tengan miedo de llevar a los niños ahorita a chequeo porque se hacen con las medidas, pero sí, o como dicen, si en casa yo puedo controlar su alimentación, su sueño, su entorno ambiental, que eso es lo que sí podemos controlar, el amor que le damos, la nutrición que le damos y a qué horas lo acostamos, pues estamos controlando parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante ahorita y, como dicen, ahorita con las herramientas tecnológicas, si tú no quieres acudir presencial a un doctor, pues también están estas vías, ¿no? Que nos estamos haciendo bien digitalizados. Es una manera también de estar en contacto con el pediatra y hablar con ellos y decir, doctora, yo veo esto, es raro en mi niño, no me está comiendo. Lo podemos hacer. Ya si el paciente requiere una valoración presencial, pues se hace, pero sin miedo. Como dice, tener información nos quita el miedo. Pues nosotros estamos a las órdenes de todos en esta maravillosa comunidad que es Health Manager, por si no lo quieren hacer presencial, como bien lo comenta. Agradecemos su participación en este episodio, doctora. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y sobre todo por ayudarnos a llevar más información de valor a todas las familias. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este episodio si encontraste lo que estabas buscando.